Los humanos poseemos una máquina compleja, resultado de millones de años de evolución. Es tan maravillosa que muchas de las cosas que suceden en nuestro interior aún nos desconciertan. Esta máquina puede indicarnos qué comer, hasta decirnos cuándo empezar a comernos a nosotros mismos. Nos permite movernos, realizar maniobras increíbles y, por supuesto, nos brinda la capacidad que nos distingue de todos los seres vivos en el planeta. Nos hace pensar. El sistema nervioso es el más completo y desconocido de todos los que conforman el cuerpo humano. Asegura, junto con el sistema endocrino, las funciones de control del organismo. Es capaz de recibir e integrar innumerables datos procedentes de los distintos órganos sensoriales para lograr una respuesta del cuerpo. El sistema nervioso se encarga por lo general de controlar las actividades rápidas. Además, es el responsable de las funciones intelectivas, como la memoria, las emociones, entre otras más. Su constitución anatómica es muy compleja y las células que lo componen, a diferencia del resto del organismo, carecen de capacidad para regenerarse, características que las hacen únicas y especiales. Sobre nuestra columna cabalga 1,5 kilos de tejido que controla todo lo que hacemos. El tejido nervioso, principal componente de este sistema, comprende aproximadamente billones de neuronas. Este maravilloso tejido está compuesto por sustancia intracelular, tejido tisular y elementos celulares como las neuronas y las neuroglias. Pero, ¿dónde se encuentra el tejido nervioso? Bueno, el tejido nervioso se sitúa dentro del sistema nervioso central. Esto comprende el encéfalo y la médula espinal. Y en cambio, en el sistema nervioso periférico se encuentra formando los nervios craneales, los nervios raquídeos, los ganglios nerviosos y las terminaciones nerviosas. Ahora centrémonos en las neuronas. Las neuronas se distinguen por su aspecto morfológico. Presentan un soma o cuerpo y prolongaciones plasmáticas denominadas axón y dendrita. Algunas de estas prolongaciones llegan a medir más de 1 metro de largo. El axón, que es el transmisor del impulso nervioso, solo existe uno por cada neurona, generalmente. En cambio, las dendritas, que son las receptoras del impulso, generalmente son múltiples. La función de las neuronas está basada en 2 propiedades fundamentales de su protoplasma, como lo es la excitabilidad, que es la facultad de los nervios y músculos para entrar en acción bajo la influencia de un excitante fisiológico o artificial, y la conductividad, que es la capacidad de conducir y transmitir esos impulsos. Algunas de sus características generales son las siguientes. El tamaño de su cuerpo neuronal varía de 4 a 6 micrómetros en las células granulosas del cerebelo y puede llegar a medir hasta 150 micrómetros en las células piramidales gigantes del área motora de la corteza cerebral. Sus prolongaciones aproximadamente pueden llegar a medir hasta 1 metro de largo. Los axones pueden entremezclarse con la mayor parte de los órganos del sistema nervioso, con dendritas y prolongaciones de las neuroglias, que son un tipo de células que veremos más adelante. Este conjunto de fibras entrecruzadas constituyen el neurópilo. La forma de las neuronas también es variada. Estas pueden ser estrelladas, fusiformes,
piramidales, esféricas, etc. Aquí podemos observar las fotografías histológicas de las diferentes formas de las neuronas. Cabe mencionar que su forma es debido al número y disposición de sus prolongaciones. Distribución neuronal en el sistema nervioso central. Donde predominan las fibras nerviosas mielinizadas, es decir, cubiertas de mielina, se les denomina sustancia blanca, pues la mielina es un tipo de grasa que le da su apariencia blanquecina, actuando como un aislante y aumentando la velocidad de transmisión de todas las señales nerviosas. La sustancia blanca se encuentra en el interior del encéfalo y en el exterior o periferia de la médula espinal, mientras que los cuerpos neuronales que se agrupan en la corteza cerebral, cerebelosa y en el centro de la médula espinal presentan un color grisáceo dada la abundancia de neuronas y células gliales carentes de mielina. Por ello se le denomina sustancia gris. Al carecer de mielina, esta zona no es capaz de transmitir impulsos nerviosos, por lo que se le asocia con la función del procesamiento de la información, es decir, a la función del razonamiento. Clasificación morfológica. Como antes mencioné, las neuronas se clasifican en 4 grupos, de acuerdo al número de dendritas que posean. En la imagen del medio se encuentran las neuronas unipolares. Estas poseen una sola prolongación que parte del cuerpo neuronal. Son muy raras en el humano, aunque pueden verse durante el desarrollo embrionario. Las neuronas pseudounipolares, durante su desarrollo, sus prolongaciones se fusionan en su parte más proximal, por lo que la neurona queda como una sola prolongación que se extiende a cierta distancia del cuerpo neuronal. Estas solo transmiten impulsos, por lo que las neuronas pseudounipolares no poseen dendritas. También se encuentran las neuronas bipolares, las cuales poseen una dendrita y un axón, localizado en polos opuestos de la célula. La dendrita puede o no estar ramificada y el axón puede ser corto o largo. Por la forma del soma celular, este tipo de células pueden ser fusiformes. Por último tenemos a las células multipolares. Estas son las más abundantes del sistema nervioso. En ellas, el soma celular posee más de una prolongación dendrítica y un solo axón. Estas pueden ser estrelladas, piramidales, piriformes, etc. El histólogo italiano Camillo Golgi clasificó las neuronas según la longitud del axón, en axón largo o Golgi 1, en los cuales los axones largos salen del cuerpo celular y terminan lejos de su origen, en otra parte del sistema nervioso o en otro tejido, tal como la piel y los músculos. Y en axón corto o Golgi 2, las cuales poseen axones cortos que se ramifican localmente en la región donde se sitúa el soma neuronal. Características morfofuncionales de las neuronas. Como dijimos antes, las neuronas poseen un cuerpo o soma que constituye el centro nutricio de la célula y proporciona una gran área de superficie de membrana para recibir los impulsos nerviosos. Este cuerpo posee 2 componentes, el núcleo y el pericarión. El núcleo es generalmente voluminoso, de 6 a 10 micrómetros, esférico y de cromatina laxa. Poseen 1 o 2 nucleolos. En su envoltura presenta poros nucleares y en su parte interna cromatina periférica. El pericarión está delimitado por una membrana celular rodeando al núcleo. Del pericarión parten las dendritas y los axones, y es ahí donde se realizan las funciones metabólicas y biocinéticas esenciales. Los procesos glacolíticos y el ciclo de Krebs mitocondrial son muy activos. También posee lisosomas, que como producto final de su digestión neuronal, forman cuerpos residuales o granulosos de lipofuscina, que son dañinos en grandes cantidades.
La membrana celular es de gran importancia, pues de su actividad dependen el origen y la propagación de los impulsos nerviosos. Dentro de sus componentes químicos se encuentran las glicoproteínas, en su porción más externa, además de ácido sálico, que se relaciona con la fijación del sodio y potasio, además de enzimas que actúan como reguladoras de la entrada y salida de estos elementos. El neuroplasma es el citoplasma de la neurona. En él se observan las neurofibrillas, cuerpos de Niso, mitocondrias, aparato de Golgi y sustancias de desecho, reserva y necesarias para su correcto funcionamiento, llamadas inclusiones. Las prolongaciones externas de la neurona son las dendritas y el axón. El axón es una prolongación única de diámetro variable y de hasta 1 metro de longitud. El axón conduce el impulso desde el soma hasta otras neuronas. Existe solo uno por neurona, el cual se origina en una región de forma cónica en el cuerpo celular que no posee cuerpos de Niso y se denomina cono axónico. A lo largo de su extensión puede emitir ramas colaterales, no obstante, su ramificación principal ocurre en su terminación y está compuesta por ramas principalmente secundarias, variables en número, forma y distribución. A menudo estas ramas forman mallas que rodean a las neuronas. Al extremo ramificado del axón se le llama botón terminal o botón sináptico. Ahora pasemos a las dendritas. Estas son generalmente múltiples, cortas y ramificadas. En su origen son más anchas que el axón y se van adelgazando a medida que se ramifican. Contienen cuerpos de Niso, mitocondrias y neurofibrillas. Las dendritas son las encargadas de recibir los impulsos nerviosos y su característica principal es que poseen en su contacto sináptico proyecciones denominadas espinas dendríticas. Algunas sustancias que podemos encontrar dentro del cuerpo neuronal son las llamadas inclusiones membranales, como la lipofucsina, que es una sustancia amarillenta que se incrementa con la edad. Estos son residuos insolubles de la actividad lisosomal. La melanina se aprecia en la sustancia gris del cerebro y en otras regiones. El glucógeno se encuentra en células nerviosas embrionarias. No es frecuente su localización en neuronas adultas. Los gránulos contienen hierro y se encuentran en la sustancia negra y en el globus pallidus. Los lípidos se pueden observar en neuronas adultas en pequeñas gotas, como reserva metabólica o para la alteración del funcionamiento celular. Después de conocer a las neuronas, veremos otro tipo de células nerviosas, las neuroglias. Estas son células cuya función son el sostén metabólico, mecánico y la protección de las neuronas. Estas se caracterizan por ser más numerosas y de mayor tamaño que las neuronas. Se encuentran hasta en 10 veces más, tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Las células de neuroglia se dividen en dos grandes grupos, neuroglias centrales y neuroglias periféricas, que como su nombre lo indica, estas se refieren a su ubicación dentro del sistema nervioso. Dentro de las neuroglias centrales encontramos a las células de macroglia, que a su vez pueden ser de dos tipos, astrocitos y células de oligodendroglia. Así como también encontramos a las células de necroglia y a las ependimarias. Por último se encuentran las neuroglias periféricas, como las células de Schwann y las satelitales o capsulares. Dentro de las células de macroglia están, como anteriormente mencionamos, los astrocitos, imagen a su izquierda, y oligodendroglias, a su derecha. Los astrocitos son células estrelladas en las que su cuerpo celular da lugar a prolongaciones de longitud y grosor variables que se ramifican entre las neuronas. Además,
Funcionan como depredadores de iones y residuos del metabolismo neuronal, que más adelante veremos a fondo. Los astrocitos contribuyen en el metabolismo energético dentro de la corteza cerebral, al descargar glucosa a partir de su glucógeno almacenado. Los astrocitos a su vez se dividen en protoplasmáticos y fibrosos. Los astrocitos protoplasmáticos poseen núcleos ovales y vesiculares, con prolongaciones más cortas, gruesas y ramificadas que los astrocitos fibrosos. Algunas de sus prolongaciones terminan en expansiones laminares alrededor de la membrana basal de los capilares sanguíneos, formando los pies vasculares, y otras formando parte de la membrana piegial que cubre al sistema nervioso central. Los astrocitos fibrosos poseen solo unos cuantos organitos, ribosomas libres y glucógeno. Sus prolongaciones son largas, finas y rectas, y sobre todo no ramificadas, dándole un aspecto típico de araña. Los astrocitos fibrosos también forman pies vasculares y contribuyen al metabolismo energético neuronal. ¿Pero qué son los pies vasculares? Los pies vasculares intervienen en el metabolismo de forma que los productos tóxicos, medicamentosos o nutricios que se encuentran en la sangre, antes de llegar a la neurona, son metabolizados por los astrocitos que forman parte de la barrera hematoencefálica. En las zonas lesionadas del sistema nervioso central, los pies vasculares se acumulan y forman el tejido de cicatrización. Las células de oligodendroglia son más pequeñas y con menos prolongaciones que los astrocitos. Son de núcleo más pequeño y cromatina más densa. Estas células toman tinciones más oscuras y están localizadas tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca del sistema nervioso central. Su unidad funcional son los oligodendrocitos, encargados de elaborar y conservar la mielina sobre los axones. Por otro lado, las células de microglia son los macrófagos del sistema nervioso. Esto quiere decir que fagocitan cuerpos extraños que se introducen en este sistema, iniciando una respuesta natural contra ellos, generando antígenos. Las células de microglia están diseminadas por todo el sistema nervioso central. Son pequeñas y de tinción oscura, de citoplasma escaso, núcleo ovoide y prolongaciones cortas e irregulares. Y por último, dentro de las neuroglias centrales están las células ependimarias, que son células de forma cilíndrica a cúbica, con núcleo esférico y central. Estas células se disponen formando membranas que revisten a los ventrículos cerebrales y el conducto central de la médula espinal, donde forman, intercambian y hacen circular el líquido cefalorraquídeo. Aquí podemos observar de forma gráfica las diferencias físicas que distinguen a las células de neuroglias centrales: astrocitos, oligodendroglias, microglias y células ependimarias. Ahora pasaremos a las neuroglias periféricas, comenzando con las células de Schwann, las cuales son células aplanadas situadas en los axones. El citoplasma de las células de Schwann se encuentra rodeado por la vaina de mielina, a lo que se le denomina neurilema o vaina de Schwann. Junto a las células de Schwann se encuentran a lo largo del axón interrupciones que ocurren a intervalos regulares en la vaina de mielina que la envuelve. A estas interrupciones se les denomina nódulos de Rambier. Una célula de Schwann es la encargada de mielinizar a los axones. Aunque los axones amielínicos, es decir, sin mielina, pueden estar envueltos por células de Schwann. Por último se encuentran las células satélite o capsulares, las cuales constituyen el sostén que rodea los cuerpos neuronales. De ahí su nombre, capsulares. Estas son células pequeñas y de escaso citoplasma. En esta imagen podemos observar cómo las neuronas están sostenidas y envueltas por este tipo de células, como una especie de globo o burbuja.
Con relación a las neuroglias, podemos concluir algunos conceptos o características generales, como por ejemplo, que ciertas glías producen las vainas de mielina. En el sistema nervioso central son los oligodendroglias y en el sistema nervioso periférico las células de Schwann. Las células de microglia muestran cualidades fagocíticas. Los astrocitos forman parte de la barrera hematoencefálica. Además, existen uniones espaciadas entre glías y neuronas, de manera que las glías y las neuronas operan como unidades acopladas metabólicamente. Aunque existen uniones comunicantes o de hendidura entre las células de neuroglia, estas no reaccionan con impulsos nerviosos ni los propagan, simplemente sirven de sostén y de apoyo para las neuronas. En las neuronas se sintetizan numerosos mediadores químicos como la acetilcolina, adrenalina, serotonina, etc., y hormonas tales como la vasopresina y la oxitocina. Todas estas sustancias actúan como impulsos nerviosos. A diferencia del resto de los tejidos estudiados, en el tejido nervioso el elemento de sostén lo constituyen, como antes lo mencioné, las denominadas neuroglias. Estas neuroglias también desempeñan funciones metabólicas, tróficas y de defensa en el tejido nervioso. Ahora que conocemos las características y funciones del tejido nervioso, es necesario saber cómo interactúan entre sí para realizar dichas funciones. Todo aquello se debe gracias a un proceso denominado sinapsis. La sinapsis es el contacto de los extremos finales o botones sinápticos de los axones con el botón dendrítico de otra neurona para llevar a cabo la transmisión de un impulso nervioso. El impulso nervioso puede ser eléctrico, cuando se transmiten iones, o químico, cuando es por medio de neurotransmisores. Situémonos en el axón terminal, hasta la parte de arriba con la flecha roja. A grandes rasgos, el proceso de sinapsis se inicia con una descarga química que origina una corriente eléctrica en la membrana de la célula presináptica o emisora. Posteriormente, este impulso nervioso alcanza el extremo del axón. La propia neurona segrega proteínas o neurotransmisores que se depositan en el espacio sináptico, que es el espacio intermedio entre la neurona transmisora y la receptora. Estas proteínas segregadas o neurotransmisores, como la noradrenalina y acetilcolina, son los encargados de excitar o inhibir la acción de otra neurona y así propagar el estímulo sucesivamente entre neuronas hasta llegar, por ejemplo, a fibras musculares y ocasionar el movimiento, lo cual explicaremos a detalle más adelante. Existen tres tipos de sinapsis. La primera, sinapsis neuroneuronal, la cual, como su nombre lo dice, se establece entre dos neuronas. A su vez, existen tres tipos de sinapsis neuroneuronales. La axosomática, cuando el bulbo axónico establece la sinapsis con el cuerpo de otra neurona. La axodendrítica se contacta con las dendritas de otra neurona, generalmente con espinas dendríticas. Y por último, las sinapsis axoaxónicas, cuando el botón terminal axónico contacta a otro axón. Posteriormente, está la sinapsis neuromuscular, que se establece entre un botón sináptico y la superficie de la célula muscular. Y por último, la neuroepitelial, entre neurona y célula epitelial. Las fibras nerviosas son estructuras largas y especializadas en la conducción de los impulsos nerviosos. Están constituidas por un axón y una vaina formada por células gliales que se disponen a lo largo de todo el axón. Existen fibras nerviosas amielínicas y mielínicas. Las fibras amielínicas están constituidas por axones empotrados en canales de la membrana celular de las células de Schwann.
que forman la vaina de la fibra nerviosa. En las fibras mielínicas, los axones son rodeados por células de Schwann, formando láminas que al compactarse forman las fibras a lo largo del axón. El tejido muscular se caracteriza por estar constituido por células muy diferenciadas capaces de contraerse bajo la influencia del sistema nervioso o de hormonas circulantes como la oxitocina. Propiedades como la excitabilidad, conductibilidad y contractibilidad están muy desarrolladas en células musculares. En su citoplasma se llevan reacciones bioquímicas propias del metabolismo celular, es decir, transforman energía química en mecánica, lo que permite el desplazamiento de células contráctiles por medio de sustancias como la miosina, actina y tropomiosina, dando como resultado el acortamiento de la célula en una sola dirección, es decir, la contractibilidad. Ahora veremos la estructura del tejido muscular para así poder dar un ejemplo claro de sinapsis neuromuscular. Partes del tejido muscular. La célula muscular está rodeada por una membrana excitable conocida con el nombre de sarcolema. El citoplasma de esta célula se le denomina sarcoplasma y a sus mitocondrias sarcosomas. Los filamentos contráctiles que se disponen a lo largo del eje longitudinal de la célula constituyen los miofilamentos. Cuando estos se agrupan y se hacen visibles al microscopio óptico, se llaman miofibrillas. Por último, el retículo endoplásmico liso está dispuesto alrededor de las miofibrillas y se conoce con el nombre de retículo sarcoplasmático. Además, poseen vasos sanguíneos, lo que les permite el paso del flujo sanguíneo a través de las células y sus respectivos núcleos. Conexión neuronal y muscular. Se observa en la parte amarilla el axón terminal y sus ramificaciones ancladas a las fibras musculares, que a su vez están envolviendo a las miofibrillas. Secuencia de acontecimientos en la transmisión neuromuscular. De esta forma es como se genera el movimiento de nuestro cuerpo. Comenzando con la transmisión del impulso nervioso desde el soma neuronal hasta la fibra muscular. Para la transmisión del impulso nervioso se une el axón terminal en las depresiones del sarcolema de la fibra muscular. Y es aquí donde ocurre el primer paso. Paso 1. Llegada del potencial de acción nervioso al terminal nervioso. Paso 2. Difusión de iones de calcio al terminal nervioso. Estas moléculas se adhieren a las vesículas de acetilcolina para su liberación. Paso 3. Liberación de acetilcolina hacia la zona activa. La acumulación de moléculas de calcio en la vesícula sináptica ocasiona que se rompa, liberando acetilcolina a la hendidura sináptica. Paso 4. Extensión de acetilcolina hacia la hendidura sináptica. Es aquí donde las moléculas de acetilcolina son captadas por sus receptores. Es aquí donde interviene la bomba sodio-potasio, que abre el canal iónico en donde entra sodio y sale potasio. Es aquí donde se genera el potencial de acción, es decir, el impulso
que nos producirá el movimiento. Paso 7. Generación del potencial de la placa terminal. Es decir, cuando hay suficiente potencial de acción en la placa terminal de la fibra muscular, al estar en gran cantidad, sale disparado a lo largo de la fibra nerviosa como un impulso contráctil. Es aquí donde las moléculas de acetilcolina que se encuentran en los receptores son hidrolizadas por una enzima llamada enterasa de acetilcolina. La hidrolización hace que la acetilcolina se convierta en colina y acetilcoenzima A, las cuales son removidas de la zona por difusión pasiva. Paso 10. La colina es transportada al terminal nervioso para la resíntesis de acetilcolina, lo que significa que se va a generar un nuevo impulso.